Eh, Buenos días. A algunos ya tuve la oportunidad de poder saludar, a otros desde aquí arriba los saludo. Pues vamos a orar, ¿no? Vamos a entrar de lleno a oración. Es un tiempo que sé que Dios nos va a hablar, es un tiempo que yo sé que Dios quiere edificarnos, enseñarnos algo. Y dile ahí a la persona que está a tu lado, porque todos sabemos que esto se mueve por gracia, por misericordia de Él. Y dile al que está a tu lado que su presencia haga en ti la diferencia. Que no sea yo, dile, sabes, que su presencia haga en ti la diferencia, porque es la única manera en cómo esto puede funcionar. Entonces cierra tus ojos y ahí no te distraigas unos minutos y vamos a decirle: Dios, te doy gracias por este domingo, gracias porque nos has traído una vez más, tus misericordias son nuevas y lo podemos experimentar. Gracias porque tú hoy nos quieres enseñar algo y disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra mente, todos nuestros sentidos. Y Espíritu Santo, como siempre lo haces, ven, sorpréndenos, muévete con libertad en este lugar y que seas tú el que tomas el control absoluto de cada palabra. Transforma vidas, transforma corazones, transforma pensamientos, en el nombre de Jesús, amén. Las veces que me han presentado para compartir aquí, que no han sido muchas, de hecho esta es la segunda, pero cuando me ha tocado dar clases los martes o los miércoles antes en la oración, siempre cuando me presenta Israel, pastor, Omar, todos saben que son mis cuñados, ¿no? Pero es un poco complicado porque de repente yo estoy más limitado tal vez que, por ejemplo, el pastor, que Israel, porque yo no puedo decir chistes de suegras, ¿no? Entonces es como, yo no puedo utilizar ese recurso como para romper el hielo con ustedes. Entonces tengo que buscar como otra alternativa para poder romper la tensión, ¿no? En esto. Y si a eso le añadimos que yo no soy bueno contando chistes, no, bueno, estamos, ¿no? Alguna vez alguien me dijo: un mal chiste es como una bomba de tiempo, y si la cuentas en vez de hacer reír, te puede ir muy mal, ¿no? Entonces puedes poner más tensa la situación. Pero bueno, hoy quiero aprovechar este tiempo y quiero introducirles a esto, hablándoles de una palabra que tal vez es muy básica para la mayoría de nosotros, y que es esta palabra que es fundamentos. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado la palabra fundamentos, ¿no? Los que atravesamos la escuela, ¿no? Desde la primaria, en una carrera profesional, en el trabajo, ¿no? Todos los que trabajamos sabemos que hay fundamentos dentro de nuestra organización, dentro de nuestro trabajo. Incluso si tú practicas alguna actividad, algún deporte, algo que te llama la atención, tú sabes que hay fundamentos para poder practicarlo. Y también es verdad que hay cosas que tú y yo podemos aprender como muy fácil, sin siquiera profundizar en cuáles son esos fundamentos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí apunté algunos que tienen que ver con nuestra cultura muy mexicana, ¿no? Si yo te dijera, primero vamos a definir rápidamente, un fundamento es como algo muy básico, es como la base para algo, para poder construir algo. Pero si yo te dijera, ¿qué parte es fundamental en un taco? ¿Tú qué me dirías? La tortilla, ¿no? Yo sé que han inventado cosas raras como tacos con lechuga, ¿no? O sea, en vez de tortilla, lechuga, y es válido, ¿no? Para los que están más fitness, pero el fundamento de un taco es la tortilla. Si no existe la tortilla, eso se va a llamar de cualquier otra forma, pero ya no es un taco. Por ejemplo, en una pizza, ¿qué sería lo fundamental? Pues la salsa, ¿no? De tomate, la pasta, ¿sí? Y eso es fundamental para poder construir una pizza. Algo todavía más básico, si dijéramos un pastel de chocolate,
Pues yo creo que el chocolate, ¿no? Digo, yo no soy experto en repostería y he encontrado que hay pasteles que no llevan azúcar, que no llevan incluso huevo. No sé, los que son expertos saben de eso, ¿no? Por eso no me atreví como a profundizar. Pero bueno, si es de chocolate, pues tiene que llevar chocolate. Por ejemplo, y que ya se acercan estas fechas, ¿qué es lo fundamental en la Navidad, ahí en tu casa? Yo creo que aquí va a haber diferencias de opiniones, ¿no? No, es que en mi casa y la tradición no puede faltar el pavo, ¿no? Porque desde mis antepasados, ¿no? Y lo hemos conservado y no tenemos hasta la cazuela especial. No sé, o sea, el pavo se hace todo un ritual y es fundamental. Otros dicen, no, jamás nosotros hemos comido pavo en la cena de Navidad. Pero yo te puedo asegurar que hay cosas fundamentales que no pueden faltar en una cena de Navidad. Y así podemos ir poniendo muchos ejemplos hasta que, mira, yo llegué a algo y te lo cuento rápido. Por ejemplo, yo no sé bucear, pero alguien de aquí tal vez puede saber bucear o le encanta bucear. Y encontré que hay cosas fundamentales para poder bucear. Y obvio, son objetos como una máscara, un visor, un snorkel, unas aletas, cinturón de lastre, un chaleco hidrostático y cosas como que visualmente vemos que se necesitan para bucear. Pero algo que todavía va más atrás para que se pueda realizar esta actividad es que haya agua y es que haya profundidad. Eso es básico para que alguien pueda dedicarse al buceo. Y eso es fundamental. Y todavía profundizando más en los fundamentos del buceo, que yo no tengo ni idea, encontré que, fíjate, hay 3 principios muy básicos que sin estos no se podría desarrollar esta actividad. Y uno es el principio de Arquímedes, el otro es la presión y la otra son las leyes de los gases. Y de ahí se desprenden un montón de otras leyes. Igual aquí hay alguien que estudia a profundidad física y sabe lo que estoy diciendo. Pero hay demasiada información. Ahora, ¿tú crees que las personas que bucean han profundizado en todo esto de lo que te estoy hablando? Tal vez algunas, vamos a ser sinceros. Tal vez algunas sí saben cómo se comportan los gases, cómo se comporta la presión en el cuerpo, etcétera, etcétera, y se quieren documentar y que quieren profundizar. Pero realmente, si a ti y a mí nos dieran un curso de, no sé, una semana de todos los fundamentos y principios de que te acabo de decir del buceo, ¿tú y yo sabríamos bucear? Claro que no. Claro que no, porque nosotros tenemos que ejecutar esa actividad, tenemos que tomar experiencia, tenemos que meternos al agua, tenemos que aprender, equivocarnos, qué sé yo, para poderlo lograr. Y aún teniendo todos esos fundamentos en nuestra vida, aún teniendo todos esos fundamentos del buceo en nuestra mente, nosotros no podemos controlar que aprendamos a bucear. Y tampoco vamos a controlar o poder evitar los riesgos que esto conlleva el bucear. Y todo esto que te estoy platicando tiene que ver precisamente con fundamentos, porque la Biblia y la palabra de Dios está llena de fundamentos. Y la vida en Cristo y la vida como hijos de Dios no se puede llevar a cabo sin respetar y sin conocer esos fundamentos. Esta palabra tal vez te la vas a memorizar o te va a estar taladrando en la cabeza porque la voy a mencionar muchas veces. Fíjate lo interesante, la palabra fundamento es un soporte, es un principio, es una base, es un soporte en donde se descansa sobre lo que se afirma o se puede asegurar un elemento, donde a partir de esa base, de ese soporte se puede hacer una edificación. Sin fundamentos muchas cosas dejarían de existir. Sin fundamentos no podrían funcionar demasiadas cosas. Y para ir profundizando un poco más, mira, quiero que me acompañes, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 16, para ver qué pasaba ahí. Ahí si me pueden ayudar con el proyector, Hechos 17. Ya apareció. Y es Pablo el que sale ahí a escena, ¿no? Todos conocemos al apóstol Pablo. Y se titula ahí, vamos a leer Hechos 17, del 16 al 23. Se titula ahí, si tienes tu Biblia,
Pablo en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a detenernos hasta ahí. Para empezar, esta parte de la Biblia es Pablo. Todos conocemos a Pablo, una persona, un apóstol, un discípulo que no creció con Jesús. Me refiero al tiempo en el que Jesús estuvo con vida. Él no creció con Jesús, pero era una persona muy capaz, una persona que tenía muchos fundamentos, y no solamente en la ley, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Es más, yo me he puesto a pensar, y la forma de aprendizaje de Pablo de las nuevas enseñanzas de Cristo tuvo que ser más acelerada que la de los otros discípulos, porque él no estuvo cuando se multiplicaron los peces o los panes. Él no estuvo cuando Jesús oró por un ciego y sanó. Él no lo vivió. Pero su deseo y su interés por querer fundamentarse en lo que Dios, en lo que Jesús más bien en ese tiempo había hecho, era demasiado. Y entonces yo siempre he pensado en eso. Él como que tuvo que crecer aceleradamente de lo que él sabía que tenía que conocer, de esto que era algo increíble. Y entonces ahorita lo vemos situado en Atenas, esperando a dos ahí de sus discípulos. Y dice la Biblia, ahí acabamos de leer, me hubiera gustado que pudiéramos tener la traducción del lenguaje actual, porque fíjate, o sea, usa palabras bien interesantes, porque dice que cuando él estaba esperando ahí a sus discípulos, Pablo se había entristecido por toda la idolatría que había en la ciudad. Ahora, Atenas en ese tiempo era una ciudad sumamente importante para esa época, para la humanidad. No cualquiera podía pararse ahí y comenzar a hablar acerca de lo que se le ocurriera, porque como acabamos de leer en versículos más adelante, lo empezaron a confrontar filósofos. Sí te diste cuenta que leímos que tenían unos nombres así como raros, ¿no? El epicureo y estoicos, ¿no? Son nombres así como rebuscados, pero estas personas sabían de lo que hablaban. Investigando un poco, en esta época en la que Pablo se paró en Atenas, estaba atravesando una época que se llama un periodo helénico, estaba por terminar. Y entonces Atenas era una ciudad en donde de ahí crecía, se difundía todo el pensamiento filosófico para toda lo que se conocía como el mundo en ese tiempo. Entonces el pararse ahí no era sencillo. Esto me deja ver que Pablo tenía fundamentos, porque cuando estas personas que lo empiezan a cuestionar y le empiezan a decir: oye, por ahí hay un charlatán, alguien que está hablando de nuevos dioses, a ver, vamos a escucharlo, porque algo que tenían estas personas era una característica. Ellos estaban tan avanzados y era tanto su conocimiento y querían saber más, que las nuevas noticias, que el nuevo conocimiento, ellos lo querían tener fresco, ellos querían saberlo, ellos querían tener la información, decir: a ver, ¿de qué estás hablando? Porque aquí nos gusta estudiar. Y entonces Pablo sabía que no se iba a enfrentar a cualquiera. Yo no sé si a ti te suena familiar, pero en ese tiempo, el tiempo helénico y ahora a nuestros días, pasa algo similar. ¿Cuántos de aquí tenemos acceso a información inmediata?
llámalo redes sociales, googlear, lo que tú decidas, lo que tú mandes, en el alcance de un dispositivo digital y dando un clic, puedes accesar a cientos y cientos o miles de información, de imágenes, de muchísimos temas, de muchísimas cosas que no conoces. Y te das cuenta cómo no ha cambiado mucho el deseo de la humanidad, de querernos enterar de lo que está pasando, de querernos enterar qué es lo que está sucediendo en el otro lado del mundo. El problema es cómo absorbemos esa información o cómo seleccionamos esa información para posteriormente aplicarla a nuestra vida. Y un riesgo muy grande es que cuando tú y yo no tenemos fundamentos en lo que es la palabra de Dios, toda esa información de la que tú y yo estamos deseosos de que llene nuestra mente, de que llene nuestros ojos, puede causar un caos. Puede llegar a mover el fundamento principal que viene establecido en la palabra de Dios. Y eso, por eso te decía, eso es un gran riesgo. Estas personas querían enterarse, querían saber qué estaba pasando, por qué está diciendo con tanta firmeza, con tanta certeza del Dios que habla. A ver, tráiganlo, ¿no? Vamos a escucharlo. Quiero que nos exponga qué tantas cosas trae en la cabeza este charlatán. De hecho, cuando Pablo es llevado a este lugar que se oye medio raro, que se llama Areópago, que era un monte griego y que servía como tribunal en ese tiempo en Atenas. Estaba cerca de una acrópolis, de un lugar alto. Una acrópolis era una ciudad alta, protegida, amurallada, en donde obviamente solamente los privilegiados podían vivir ahí. Y esto entonces del Areópago era un monte griego que servía como un tribunal en donde se juntaban un montón de jueces, de ministros, de autoridades de esa ciudad. Y entonces llamaban a la persona enjuiciada y le decían, a ver, exponnos. Y ese lugar era, en la mitología de ellos, quiero que no se me malentienda, no te estoy predicando mitología, pero en la mitología de los atenienses, este lugar llevaba el nombre en honor al rey de la guerra, a Ares, porque se dice, y los que estudian o estudiaron leyes, yo no estudié leyes, pero me informé, se dice que en ese lugar, con Ares, fue el primer acontecimiento, el primer juicio de la historia. O sea, está registrado en la mitología, una cosa rara, que para ellos es muy serio, que ahí se llevó por primera vez el primer juicio contra una persona por asesinato. Entonces, para ellos es un lugar especial. De hecho, es un lugar que para ellos tiene como un trasfondo místico, especial. Y entonces es llevado Pablo ahí. Ahora, tú te puedes imaginar que alguien sin un fundamento sólido va a tener la certeza, va a tener la seguridad de poderse parar ahí y empezar a dialogar y empezar a hablar. Hace poco leía a un pastor que decía, mira, tú y yo tenemos el mensaje más poderoso de la humanidad. Tú y yo tenemos la verdad absoluta que la humanidad desea o necesita escuchar. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces se lo presentamos en una envoltura fea. Y eso me hizo pensar demasiado. Porque lo que este pastor estaba tratando de decir es que como nosotros le presentamos, o la forma en como nosotros hablamos, o como pensamos, o como deseamos acerca de lo que nuestros fundamentos en Cristo nos han enseñado, a veces dista demasiado de lo que realmente es. ¿Sí me explico? O sea, lo desvirtuamos tanto, a veces con una forma de ser, a veces con un no saludo. Por ejemplo, me venía esta idea cuando estaba escribiendo tantas y tantas notas. ¿Qué es lo fundamental cuando llegas a un lugar en donde te conocen o no te conocen? Como cristiano, saludas. Es un fundamento. Pero siendo sinceros, ¿a cuántos de repente nos falla ese tema? Es un fundamento. De hecho, si no has saludado al que está a tu lado, aprovecha en este momento para decirle, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero es un fundamento. Mas sin en cambio, nosotros de repente tenemos esa no sé cómo llamarlo,
mala idea, mala percepción, que presentamos ese mensaje tan poderoso en una envoltura desagradable. Pablo no lo veía así. Esto te lo estoy mencionando porque cuando Pablo lo paran ahí en medio del Areópago, él dijo: ahora es cuando, ahora me van a escuchar. Y se soltó. Todos hemos leído a Pablo. Y mira, me llama la atención algo bien interesante, porque ahí en uno de los versículos en la traducción lenguaje actual, cuando estas personas mandan llamar a Pablo y le dicen: hay alguien que se anda queriendo hacer como el sabio, como el interesante, llévatelo al Areópago, tráetelo, para ver si todavía aguanta, a ver si no le dan nervios, a ver si no de repente acá no le empieza a dar, no sé, a la garrotera o no sé, y se lo empieza lo llaman y dicen: porque queremos escuchar lo que dice. Y algo que a mí incluso es de dar risa, le decían: habla de dioses nuevos y de una diosa resurrección. O sea, le decían: vamos, tráetelo, porque está hablando de dioses nuevos y de una tal diosa resurrección. O sea, ¿qué? O sea, ¿tú te puedes imaginar que alguien piense que resurrección es una diosa? Ahora, déjame decirte algo, porque incluso lo escribí. Si tú hasta la fecha, no sé cuánto tiempo tengas en una iglesia, pero si tú sigues creyendo que resurrección es una diosa, te hace falta fundamento, ¿no? Resurrección, ¿no? O sea, la diosa resurrección. Esta gente creía, ¿lo pusieron? Sí, mira, ahí está. Y la diosa resurrección. O sea, yo me reí demasiado, pero a la vez fue revelante, porque yo dije: no manches, o sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿por qué puede pasar esto? Se supone que eran filósofos, se supone que era gente estudiada. Mira, rápido, personas que eran del Epicureo, se decía que ellos manifestaban algo bien importante, en donde decían que, mira, no importa lo que pase, se trata de ser feliz en la vida, a costa de lo que sea. Esa era una de sus máximas. Te lo estoy parafraseando porque es un estudio profundo, pero ellos decían: ¿sabes qué? Tienes que ser feliz, como sea. No te tenses, no te distraigas, tú existes para ser feliz. Y tal vez su principio no era malo, pero el cómo lograrlo tal vez les faltaba fundamento. Y más, sin en cambio los estoicos, ellos se ponían más serios y ellos decían: mira, ¿sabes qué onda? No, el hombre tiene la capacidad de autorregularse a sí mismo y de, por lo tanto, ir mejorando. Suena interesante, ¿no? Suena como que te la crees y dices: es cierto. De hecho, aquí tenemos varios amigos que son psicólogos, y yo les puedo asegurar que les enseñan cosas como esas, teorías como esas, de que el ser humano puede generar eso, y no son mentiras. Pero ¿sabes qué pasa? Que la ausencia de Dios en la vida del hombre es lo que genera el caos. Porque por eso entra el mismo Pablo, el que se paró ahí en el Areópago, y que con tanta soltura y con tanta firmeza empezó a enseñar. Ese mismo Pablo era el que de repente nos lo encontramos en Romanos 7, 15 y 19, donde dice: ¿sabes qué? No puedo dejar de hacer lo que sé que no debo hacer. ¿Has leído esa parte en la Biblia? Miren, si quieren, ayúdenme ahí en la pantalla, pongan Romanos 7:15, por favor, y vamos a darle lectura. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El mismo Pablo, que tenía la capacidad de debatir, de enseñar, de hacerles ver que estaban equivocados a un montón de los principales filósofos de esa época, de repente se encontraba con esta verdad. Yo me puedo imaginar a un Pablo que ya en su casa, ya en su cuarto, se sentaba en la cama, apagaba la tele, no más Netflix, no sé, y de repente decía: Dios, ¿sabes? No entiendo. Te conozco, te estudio, he memorizado la ley, conozco los fundamentos. De hecho, fui un excelente religioso, pero sigo haciendo cosas que no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto desmiente un poco a lo que los estoicos decían. Pablo se encuentra con esa verdad
Y si quieres después léelo de tarea después del 7:15, porque si no, no acabamos. Pablo llega a una conclusión. Y él dice, ¿sabes qué? Simplemente no puedo porque soy de carne. Y porque el pecado mora en mí. Pero yo reconozco que tu ley, yo reconozco que tus fundamentos pueden hacer una diferencia. Y eso es algo que tú tienes que llevarte el día de hoy. Tú tienes que reconocer y tú tienes que darle la justa dimensión, la importancia que tiene, lo trascendental que puede ser en tu vida el que tú vivas con fundamentos como hijo de Dios. Yo no sé si es tu primer día en la iglesia, yo no sé si tienes 20 años, yo tengo más de 20 años metido en iglesias. Y si yo siguiera creyendo que resurrección es una diosa, o sea, créeme que debe de llegar un momento de confrontación y de decir, ¿qué hago? ¿Qué he hecho todo este tiempo? ¿Cómo he estado viviendo mi vida en Cristo? ¿En qué la he invertido? ¿Cómo he desarrollado mis talentos y he buscado que así mismo otros lo hagan? Si todavía llego a la iglesia y no puedo saludar, por ejemplo. Cosas como esas. No quiero irme a cosas profundas como, ay, no he tenido revelación y tengo 20 años y no he podido profetizar y he impuesto manos en enfermos y no le han crecido pies, no le han crecido. No, ni siquiera quiero profundizar. Quiero ir a cosas como muy básicas, quiero ir como a cosas muy sencillas. ¿Qué pasa después de tanto tiempo que estamos en una iglesia, años, y de repente viene un filósofo, voy a decirle filósofo por no decirle amigo, jefe del trabajo, líder de opinión, influencer, ¿no? Para los millennials, y donde dice, ¿sabes qué? Te tienes que comportar así. Y de repente tú no tienes argumento como para tú mismo autocontestarte y decir, no, yo no me tengo que comportar así, porque la Biblia es clara en esto, porque la Biblia dice que debe de ser mi conducta, y yo no voy a hacer caso a lo que dices aunque tengas 2 millones de seguidores. Tú tienes que empezar a concientizar en ese tipo de cosas. El tiempo que nosotros tenemos metidos en una iglesia, los años que hemos vivido dentro de una iglesia, tienen que mostrar o ser equivalentes a la calidad del fruto que nosotros hemos dejado y de la semilla que hemos sembrado. Calidad del fruto. No lo que sea, no lo que me conviene. ¿Y sabes por qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Porque los principales beneficiados en esos vamos a ser tú y yo. Porque el propósito de que Dios tiene, de que tú y yo entendamos sus fundamentos, somos tú y yo. Porque sabes, Él quiere algún día que tú y yo podamos estar sentados en su presencia, viéndonos cara a cara, disfrutando una eternidad sin problemas, sin enfermedad, sin estrés, sin angustia, sin tráfico, etcétera. Él quiere eso. Y Él sabe que tenemos que alimentarnos de ese fundamento para que eso algún día suceda. Y mira, y claro, tal vez alguno ya está pensando, oh sí, claro, ¿y dónde dejas la gracia? Si eso es gratis y yo por gracia soy... Yo no estoy hablando de eso. Eso eres tú y Dios. Yo en eso no me puedo meter. Pero en las cosas en las que tú y yo estamos aquí caminando, los años que tenemos aquí, deben de marcar una diferencia. Deben de trascender, deben de generar un fundamento fuerte, un fundamento profundo, una diferencia entre el estar metido en una iglesia y el no estarlo. Mira, déjame contarte algo, porque ya te vi acá un poco serio. En estas semanas, y aquí está mi esposa Sarit, varios de aquí conocen a mi hija, la más pequeña, que se llama Elisa. Ella de repente tiene su temperamento muy mezclado, ¿no? Si has leído esto de los temperamentos, por ahí dicen que tenemos una mezcla de 2, tal vez 3. Yo a veces digo, ella tiene 4, o si no hay 4, tiene 6, no sé, tiene una mezcla muy amplia, un abanico muy amplio en su temperamento.
Pero algo que me ha dejado impactado estos últimos días es que de repente ella se pone, ella es muy firme de decisiones, y cuando empieza a ponerse mal y a hacer berrinches, algunos de aquí saben a lo que me refiero, la conocen, la han visto, y cuando empieza a tener como que esa forma, cómo se pone, de repente no se controla y llora y patalea y grita y no quiere ver a nadie, y como que sus sentimientos se encuentran y corre para un lado y de repente quiere un abrazo y de repente quiere... Es una cosa muy, muy increíble. Pero sabes, algo que me ha dejado con la boca abierta es que de repente se acerca con su mamá o se acerca conmigo así llorando, sufriéndolo, y nos dice: ¿sabes qué, papi? ¿Sabes qué, mami? Quiero portarme bien, pero no puedo. Sufriéndolo. Y yo la primera vez, o sea, así como, o sea, en serio, es más, quiero llorar ahorita. Cuando yo lo oí por primera vez, yo me quedé así y yo dije: no es cierto. Y, o sea, yo casi la abrazo y digo: vamos a adorar. O sea, yo dije: no, esto es increíble. ¿Por qué pasa eso? O sea, yo digo: ¿qué? Y lo único que puedo hacer en esos momentos es abrazarla. Y sabes, yo de repente me transporto y digo: yo sé que ese es el papel que muchas veces Dios tiene con nosotros. Que de repente dice, tú puedes llegar genuinamente y decirle: ¿sabes qué, papi? No sé qué me pasa, quiero portarme bien, pero no puedo. Y sabes, siempre va a estar Él ahí para darte ese abrazo y decir: ¿sabes qué? Simplemente tranquilo, tranquila. Mis palabras para ella: ¿sabes qué? Vamos a orar. Yo te amo tanto, eres la mejor hija del mundo, pero vamos a orar. Y eso a mí trajo una revelación, porque yo le decía a Dios, o sea, ¿por qué cuando vienen este tipo de cosas, por qué cuando vienen este tipo de repente de dificultades, este tipo de pensamientos, pueden llegar a movernos tanto, que podemos llegar a decir y a tener ese pensamiento: Dios, quiero portarme bien, pero no puedo? Sabes, una de las claves en esto, por inicio de cuentas, es que tú tienes que entrar en una confrontación y decir: Dios, verdaderamente yo sí quiero portarme bien. Antes de todo, antes de llegar a esa confrontación, decir: ¿sabes qué? De verdad, Dios, yo quiero portarme bien. Porque yo investigaba y yo le daba vueltas y como siempre decimos los que nos toca compartir, primero te habla Dios a ti. Y yo le decía: Dios, ¿por qué eso se cumple en mí? ¿Por qué de repente tengo la capacidad de que me dan un micrófono y puedo hablarle a mucha gente y puedo dar una clase y puedo memorizar tu palabra, y me encanta profundizar y me encanta investigar, y de repente en algo muy básico no saludé? ¿Qué? O sea, es lo que digo, o sea, ¿por qué hago eso? ¿Por qué tengo esa conducta? Y me venía a la mente mi hija. Y Dios me decía: mira, primero tú tienes que entender, ¿realmente quieres portarte bien? ¿Realmente lo quieres hacer bien? Porque tristemente hay ocasiones en las que no hay ese sentir en nosotros. Yo quiero portarme como me conviene comportarme. No quiero portarme bien. Ahora la otra: ¿tú te quieres comportar bien con respecto a qué o con respecto a quién? Porque ese es el punto al que quiero llegar. Si tú no tienes claro el fundamento, tú te quieres portar bien comparándolo con respecto a qué. A lo que dice la revista, ya ni sé qué revistas existen. ¿Quién? ¿TV Notas? A lo que dijo, no sé, Joaquín López Dóriga, no sé, lo que se te ocurra. O sea, ¿te quieres comportar bien con respecto a qué? Si no tienes fundamento, eso va a estar complicado. Y tú y yo vamos a poder crecer en un engaño y metidos 20 años en una iglesia en que nuestro comportamiento está siendo el adecuado, pero que en realidad no tenemos fundamento. Mira, rápidamente, para ir avanzando. En la Biblia, en 1 Corintios 13:13, si me ayudan ahí en la pantalla,
Yo quiero hablarte, porque podemos hablar de cientos de fundamentos que vienen en la Biblia y esto, ¿no? Podemos llevarnos años hablando de esto. Pero mira, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quiero centralizar esto en el amor. Jesús lo enseñó. ¿Se acuerdan ahí cuando les habló en Corintios de la permanencia del amor? Si tú profetizas, si tú hablas en otras lenguas, si tú das todos tus bienes a los pobres, ¿no? Y das tu cuerpo para que te quemen, bla, 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 y no tienes amor, ¿qué dice? De nada sirve. El amor es un principio, es un fundamento con el que tú y yo debemos de crecer como hijos de Dios. Y cuando tú y yo crecemos con una claridad de ese amor que Dios exige para ti, para mí, entonces fíjate cómo lo podemos conjuntar con Juan 14, 23. Si me ayudas ahí con Juan 14, 23. Vamos a darle aquí a Otto unos minutos. Dice, respondió Jesús y lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate la relación tan importante en esto. Yo te puedo preguntar así, sin reservas, ¿cuántos de aquí aman a Dios? No, en serio, ¿cuántos de aquí aman a Dios? O sea, yo eso yo no lo voy a cuestionar. Tú y Dios saben qué pasa. Pero entonces, si tú amas a Dios, y es un fundamento principal que acabamos de leer anteriormente aquí en el versículo pasado, en 1 Corintios 13:13, que el que permanece es el amor. Pero si lo juntamos con Juan 14:23, entonces, ¿qué sucede aquí? Porque ahí es claro cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Realmente quiero portarme bien y no puedo? ¿O realmente no quiero portarme bien y por consecuencia no puedo? O no sé. Porque un paso de fe, porque un paso para poder seguir adelante creciendo en Cristo es esto, en el que dices, oye, yo sí te amo, Dios, yo sí te amo, Cristo, yo sí creo en ti, yo sí sé que eres el Hijo de Dios, yo sé que es más, tú eres Dios mismo, que tú viniste a darme salvación, que tú moriste, que tu salvación es gratuita, que es por gracia. Yo todo eso lo creo, todo eso vive en mí, ahora vivo en poder y todos estos versículos. Pero ¿qué pasa cuando tomamos este tipo de versículos y dice, oye, ok, tú me amas, guarda mis mandamientos? Y eso tiene que ver con otra vez la palabra que hemos repetido, tiene que ver con fundamentos. Y si tú y yo no lo conocemos, va a venir cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier zona de confort, cualquier prosperidad, cualquier problema, cualquier espera de diagnóstico para echar abajo todo. Cuando a mí me dijo Isra, me dijo, ¿podrías compartir? Es a veces, no es a veces, es una responsabilidad. Es como si te dieran un mapa y te dijeran, en este mapa, este domingo, tú vas a llevar ahora a la iglesia a un oasis en medio del desierto. Yo así lo veo. Y es una responsabilidad grande, porque si yo no sé interpretar el mapa, yo los puedo llevar a todo lugar menos a un oasis. ¿Y por qué te estoy mencionando esto? Porque tienes que tener fundamento para poder agarrar y decir, sí lo voy a hacer. Y si quiero llevar a esta parte de la iglesia un domingo a un oasis, tal vez a que escuchen algo que estaban necesitando escuchar de tu parte. Y cuando yo estaba dándole vueltas a esto, yo le decía, Dios, yo quiero hablarle a la gente, sí, de guardar tus fundamentos, pero no en un aspecto como que se sientan juzgados, como que se sientan que no están dando el ancho, como que se sientan que, wow, no, o sea, ¿quién le habló de mí? Llevo 10 años en la iglesia y nunca he leído una vez la Biblia completa. No de esa manera, aunque es bueno, aunque lo debemos de hacer, pero no quiero llevarte o conducirte o concluir esto, que te vayas como con esa sensación de decir, me siento el peor, me siento la peor. No he logrado hacer nada. Aunque te digo, eso es parte de. Quiero que te vayas en esta tarde ya y que tú puedas agarrar y decir, mira,
¿para qué Dios insiste en que yo tenga fundamentos en mi vida? Fundamentos, obvio, en su palabra. Para que no siga creyendo que resurrección es una diosa, para inicio de cuentas. Una, y también muy importante, y si regresamos, por favor, ahí me ayudan en Hechos 17, donde comenzamos la lectura, a partir del verso, vamos por ahí del 20, un poco más adelante, del 23. Fíjate lo que dice Hechos 17, ahí por ahí del 22-23, voy a leerle lectura a partir del 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, y está acá hasta en mayúsculas, al que vosotros adoran, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y esas palabras resonaron y resonaron en mi mente, porque Pablo de otra manera les estaba diciendo: sabes, el Dios que inclusive tienen ya una inscripción ahí como un lugar especial para ponerle al Dios no conocido, a ese mismo Dios es el del que les estoy hablando, es al que ustedes adoran, pero que no le conocen. Yo me preguntaba a mí mismo, o sea, en un espejo ahí delante, decía: Dios, ¿qué tanto te conozco? ¿Qué tanto conozco de ti? Que sí puedo venir un domingo y puedo levantar mis manos y me puedo gozar en la alabanza y puedo llorar y puedo quebrantarme y puedo estar vendiendo CDs y puedo pararme aquí y estar dándote una predicación y puedo estar queriéndote servir en la obra y puedo, todas las cosas en las que tú y yo nos podemos involucrar y que a veces tenemos la idea de que conocemos a Dios porque de esa forma le estamos sirviendo o adorando. Y entonces Pablo llega y les desmiente y les dice: ese mismo Dios al que ustedes ya mismos le hicieron como un espacio, el que ustedes tienen como ya la inquietud de saber, es del mismo que les estoy hablando, pero saben, no alcanzan a identificar, no se alcanzan a dar cuenta porque no lo conocen y lo adoran. Es raro esto, no sé si se te hace raro a ti. A mí se me hace muy raro esto y a la vez muy riesgoso, porque esto sucede con gente que habita en una iglesia. Si quieres, después léelo, y dice que ahí Pablo, cuando estaba hablando de esto, había judíos que amaban y que no amaban a Dios. O sea, había de todo. Y él les está diciendo: es esa misma persona que ustedes tienen como la vaga idea de quién es ese Jesús que resucita o que resucitó y que da vida eterna y que creó el mundo, y que todos somos creación de él. De ese mismo que ustedes mismos ya saben, es el que yo les vengo a hablar, pero que tristemente adoran y no conocen. Y eso es como para dar escalofríos, ¿no? Es como para decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta gente? Pero después me encanta porque Pablo al final les dice: miren, pero no se saquen de onda, porque Dios es tan bueno y que somos creados, todos somos creación de Él. Y si me ayudas ahí más adelante a partir del 26, ahí mismo, y les dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Sí te das cuenta la palabra con la que cierra Pablo de esperanza para esta gente? Y les dice: mira, ok, no lo han conocido, lo adoran, no lo conocen, no se preocupen, son creación de Él.
Y Él así lo ha diseñado para que ustedes puedan sentir, lo puedan hallar. Así lo ha diseñado para que podamos sentir una relación cercana con Él. Es lo que les está diciendo. Lo que Dios está diciendo en esta tarde es que el Dios que tú y yo tenemos es cercano a nosotros. Él se desvive, si quieres ponerle esa palabra, por querer estar cerca a nosotros. Él así lo planeó, Él así lo diseñó. Somos su creación, somos su hechura, somos su linaje, dice ahí. Y Él lo ha planeado para que tú y yo podamos tener una cercanía con Él. Ahora, para ir concluyendo, porque ya se me está agotando el tiempo. ¿Por qué entonces pasa que de repente digo, quiero portarme bien pero no puedo y no sucede? Ya lo hablamos un poco y con esto concluyo. La respuesta es que no solamente el fundamento es necesario para podernos portar bien. Ya lo vimos hace un momento. Tiene que ver con amor, tiene que ver con fe y tiene que ver con esperanza. Y sabes hoy en día qué es lo que va a hacer una diferencia para que tú y yo podamos vivir eso que Dios quiere que vivamos. La respuesta es permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace un momento que yo te platicaba lo de mi hija de Elisa, yo me veo súper limitado y de repente le digo a Sari, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Somos unos farsantes o algo así. Cuando veo a Elisa que se pone así, no se controla, y de repente Dios me lleva a una calma y me dice, ¿sabes qué? Ora y permite que el Espíritu Santo obre en su vida. ¿Sabes por qué? Porque es así como yo deseo que pase o que suceda contigo. Cuando yo veo que te quieres portar bien pero no puedes, Cristóbal, lo que trato de hacer ver es que permitas que la obra del Espíritu Santo empiece a actuar en tu vida. Y para eso se necesita fe, para eso se necesita amor, amar la palabra, y para eso se necesita esperanza. 3 fundamentos inagotables, poderosos. Tú y yo debemos de permitir que la obra del Espíritu Santo se haga manifiesta en nuestras vidas. Jesús ahí en Juan 14:11 les decía, mira, cosas mayores harán que yo. Todo Juan 14, a partir del verso 11 hasta donde concluye, son palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos. Yo sé que varios de ustedes lo han escuchado, lo hemos leído, en donde les dice, miren, yo me voy, viene un consolador, pero conviene que yo me vaya, porque si no, nunca va a venir ese consolador, el Espíritu Santo, y ustedes van a hacer cosas mayores. Les empieza a decir, yo voy a rogar al Padre, si ustedes me aman, si ustedes se comportan como yo les he dicho, yo voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo y haga esa diferencia en ustedes. Ahora, ¿te imaginas o te puedes dimensionar la gran responsabilidad de hacer cosas aún mayores que Jesús? Es de pensarse, es una situación interesante que conlleva toda una vida, pero que si Él lo dijo, tú y yo podemos hacerlo. O podemos morir día a día en el intento. Tú y yo lo podemos hacer. Jesús lo dijo. Cosas aún mayores harán que las que han visto. Pero lo que necesitan es que la obra del Espíritu Santo se ejecute en ustedes. Los discípulos se empoderaron a partir del día del Pentecostés, si recuerdas. ¿Y qué sucedió allí? Llenura del Espíritu Santo. Jesús, antes de lleno entrar en un ministerio, ¿qué pasó? Fue arrebatado al desierto. ¿Y quién lo arrebató? Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta de la magnitud de esto? Permitir que la obra del Espíritu Santo sea manifiesta en nosotros. Y con esto concluyo, algo que me llama mucho la atención. ¿Te puedes imaginar a Jesús rogándole al Padre para que mande al Espíritu Santo? Porque de repente tú y yo somos muy, muy bestias.
muy cabezas duras. A veces no se trata nada más de eso, a veces necios, a veces incrédulos, a veces nos conformamos, a veces nos limitamos a pensar que ese es de esto se trata Jesús, de venir aquí, de cantar, me voy, actividades diarias, vuelvo a repetir el ciclo. ¿Te puedes imaginar a un Jesús rogándole al Padre? Porque ahí lo dice ahí, después léelo con calma en el capítulo 14 de Juan, en los diferentes versículos, le dice: yo les voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo y para que de esta manera ustedes puedan empezar a vivir en ese poder, para que de esa manera ustedes puedan ejecutar lo que yo les estoy solicitando, para que de esta manera ustedes puedan fundamentar su vida en mis principios y de ahí ir reedificando, de ahí ir generando una buena obra, de ahí ir haciendo una diferencia, y que esta verdad y que este mensaje que tienen en sus manos se pueda hacer una realidad, no solamente para ustedes, sino para los que les rodean, sino para los con los que conviven, para sus siguientes generaciones. Jesús rogando a Dios. No sé si lo habías visto así, por ayuda para ti y para mí. Y que esta ayuda está tan al alcance para ti y para mí, como lo leímos ahí en el libro de Hechos, que Pablo les decía, está cercano a nosotros. Él ya lo dejó, Él ya lo puso a nuestra disposición. Un mensaje de esperanza, un mensaje de decir: no importa que esté atravesando, no importa que vaya a atravesar, no importa si no se ha solucionado, no importa si ahorita estoy bien, no importa si hay prosperidad, yo sé en quién tengo mi fundamento. No importa si estoy esperando un diagnóstico, no importa, porque sea cual sea la respuesta, yo sé en quién tengo mi fundamento. No importa si va a alcanzar o no va a alcanzar, si se va a resolver la deuda o no, si mi matrimonio se va a salvar o no, si mis hijos van a regresar, si la adicción se va a terminar, si voy a encontrar el empleo o no, si voy a encontrar a alguien con quien casarme o no. No importa, porque yo sé cuál es mi fundamento. Y yo he ido creciendo y yo he ido avanzando, dejando atrás los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo, ir madurando, ir creciendo, no pasar el tiempo y que ser, como la Biblia describe, ser niños que todavía consumen leche espiritual y que todavía que todavía llegue el momento en que no se nos pueda hablar de cosas más profundas. Dice ahí en Hebreos, miren, déjense ya de eso, el autor del libro, dejen las cosas simples, por favor. Ya dejen las cosas simples. Y Dios me decía cosas simples. Fíjate la simpleza. De repente te puedes llegar a enfurecer porque tu equipo de fútbol no calificó a la liguilla. Y Dios me revelaba esas cosas. Digo, yo ya estoy libre de eso. Gracias, Jesús. No, pero yo estoy libre de eso. Pero Dios me decía, ¿por qué alguien no te cedió el paso a la hora de que ibas en el periférico 7 de la mañana, tráfico horrible, y que tú no preveniste la salida? O sea, y que cosas simples, echó a perder mi día, lo odio. Cosas simples. Porque, no sé, tus hijos no estuvieron a tiempo para venir a la iglesia. Y cosas simples. De ahí llévalo a lo que sea. Y esto lo digo, como decía Pablo, con temor y temblor, créeme, porque yo sé que hay personas aquí que están atravesando cosas de nivel 10, complicadas, que aún en ellas se necesita fundamento. No me dieron el ascenso, es que no me toman en cuenta.
Es que yo tenía apartado el lugar, ¿no? Cosas simples. Fundamento va a marcar una diferencia. Si nosotros crecemos con ese fundamento constante y como decía el autor de Hebreos, deja las cosas simples, ya no estás en una etapa de repente en que esas mismas cosas simples te hagan caer, te hagan desmayar, te hagan enfurecer, te hagan desistir de tu fe. Renueva tu entendimiento, que tu fundamento esté más fortalecido, que tu fundamento sea más sólido, que tu fundamento vaya creciendo con el paso del tiempo, tomado de la mano, y que la obra del Espíritu Santo se vaya haciendo manifiesta en tu vida. Voy a tomar un tiempo para orar con ustedes y para romper esta tensión. No sé si hay alguien aquí que por primera vez está aquí en la iglesia. Hace un momento escuché que no había. Pero si hay alguien aquí que nos visita por primera vez, me gustaría otra vez identificarte y poderte invitar y decir: mira, tu vida necesita fundamentos, pero los fundamentos que hablan de verdad absoluta, los fundamentos que te van a llevar a una vida eterna y que te van a poder hacer vivir esa vida eterna y gozar de sus beneficios desde el día hoy. Y yo quiero invitar a todas esas personas que han venido por primera vez, por segunda vez, o que tal vez nunca lo hayan hecho, que con una oración le digan a Jesús: sabes, yo quiero conocerte, yo quiero que tú habites en mi corazón, yo quiero ir creciendo, yo quiero ir avanzando, pero a partir de hoy con tus fundamentos. ¿Hay alguien aquí que está por primera vez y que le gustaría hacer conmigo una oración? Puedo ver su mano. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Mira, como iglesia vamos a hacer juntos esta oración y todos cerrando sus ojos vamos a decirle al Padre: Dios, yo te doy muchas gracias por este día, porque hoy voy a decidir conocerte, porque hoy yo voy a decidir que tú entres en mi corazón, y te pido que tú habites, que tú tomes el control de mi vida, que si tal vez yo había crecido con otro fundamento, con otra idea, yo quiero dejarlo atrás, yo quiero dejarlo a un lado. Y yo quiero que tú lo renueves con tu principio, con tu palabra, y que me des esa vida nueva, esa vida eterna. Gracias porque tú estás cercano a mí, porque ahora yo puedo ser llamado tu hijo, tu hija, y puedo gozar de esa vida eterna. Gracias, Dios, por aceptarme tal y como soy. Gracias por estar en mi corazón. En el nombre de Jesús.